Lectura de la Carta de los Hebreos. Hermanos, temamos, no sea que, estando aún en vigor la promesa de entrar en su descanso, alguno de vosotros crea haber perdido la oportunidad. También nosotros hemos recibido la buena noticia, igual que ellos, pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. Así pues, los creyentes entremos en el descanso, de acuerdo con lo dicho. He jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso, y eso que sus obras estaban terminadas desde la creación del mundo. Acerca del día séptimo se dijo, y descansó Dios el día séptimo de todo el trabajo que había hecho. En nuestro pasaje añade, no entrarán en mi descanso. Empeñémonos, por tanto, en entrar en aquel descanso, para que nadie caiga, imitando aquella desobediencia. Palabra de Dios. No olvidéis las acciones de Dios, no olvidéis las acciones de Dios. Lo que oímos y aprendimos, lo que nuestros padres nos contaron, lo contaremos a la futura generación, las alabanzas del Señor, su poder. No olvidéis las acciones de Dios, que surjan y lo cuenten a sus hijos, para que pongan en Dios su confianza, y no olviden las acciones de Dios, sino que guarden sus mandamientos. No olvidéis las acciones de Dios, para que no imiten a sus padres, generación rebelde y pertinaz, generación de corazón inconstante, de espíritu infiel a Dios. No olvidéis las acciones de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Un gran profeta ha surgido entre nosotros. Dios ha visitado a su pueblo. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Cuando a los pocos días entró Jesús en Cafarnaún, se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no quedaba sitio ni a la puerta, y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre cuatro, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron la techumbre encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico, «Hijo, tus pecados te son perdonados». Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros, «¿Por qué habla este así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?». Jesús se dio cuenta enseguida de lo que pensaban y les dijo, «¿Por qué pensáis eso? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate, coge la camilla y echa a andar? Pues para que veáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico, te digo, levántate, coge tu camilla y vete a tu casa». Se levantó, cogió inmediatamente la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo, «Nunca hemos visto una cosa igual». Palabra del Señor. Acabamos de celebrar en estos días atrás un acontecimiento, la llegada de un personaje a este mundo que nos ha sido anunciado con toda solemnidad. Por boca de ángeles a los pastores, os ha nacido un Salvador, el Mesías, el Señor. A nosotros se nos sigue anunciando. Y
ahora venimos ya escuchando las palabras que recogieron los evangelistas para que nosotros nos preguntemos: ¿quién es este cuyo nombre, Jesús, conocemos muy bien? ¿Quién es este? ¿Qué pinta en mi vida? ¿Para qué me sirve a mí? De hecho, esta pregunta la recorre los evangelios completos. Es la pregunta fundamental. ¿Quién es este? Se decía la gente, que enseña con autoridad y no como los escribas. Escuchábamos el otro día. ¿Quién es este que perdona pecados? Jesús mismo va a invitarnos a hacernos esa pregunta. ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Pero la pregunta clave es: ¿y vosotros? ¿Y tú? ¿Quién dices que soy yo? Dicho de otra manera, ¿qué has descubierto acerca de mí? ¿Qué papel me reservas en tu vida? Y es que ante la persona de Jesús solamente caben dos posturas: o la aceptación por la fe o el rechazo. Podríamos decir que existe otra postura, que es el no interesarse por el problema y por lo tanto la indiferencia total. Pero de alguna manera esa indiferencia ya es un rechazo. Un rechazo hasta el punto de decir: ni me interesa siquiera planteármelo. Por eso dirá Jesús: quien no está conmigo está contra mí. ¿Y por qué es tan importante hacer una opción frente a Jesús? Pues por la razón de lo que dijeron los ángeles a los pastores, porque es el Salvador del mundo. Y hacer opción por Jesús o creer en Él es tanto como buscar la salvación y tener ocasión de encontrarla, mientras que rechazarle es rechazar toda salvación. Por eso es tan importante, es fundamental, es la cuestión más importante de nuestra vida. Pero siempre hay el riesgo de que, como digo, o bien nos dejemos llevar por la indiferencia o por otra forma de indiferencia que en definitiva es la rutina, porque no vale una respuesta teórica, digamos, de catecismo. El catecismo se estudia y es muy necesario y muy importante, porque así conocemos cuál es la respuesta de la Iglesia. Es la enseñanza de la Iglesia acerca de Jesús. Recoge la experiencia y la vida de todas las comunidades cristianas durante más de 20 siglos. Es la respuesta que se le da a Jesús, que ya inauguró un día Pedro, el apóstol, cuando Jesús les planteó esta pregunta: ¿tú eres el Cristo, el Hijo de Dios vivo? Y la Iglesia nos enseñará, ante la pregunta de quién es Jesús, a decir que es el Hijo de Dios hecho hombre. Bien, esa es la teoría. Pero ahora viene la práctica. Yo acepto eso, lo creo de todo corazón, porque naturalmente decir que sí lo creo tiene unas consecuencias. Las consecuencias de que en la vida me comporto aceptando que Él y su palabra es lo que realmente rige mi vida, es a lo que me agarro para sobrevivir, es a donde acudo para encontrar luz en la oscuridad de la vida. Si no es así, la respuesta teórica no vale, por mucho que la repita y hasta, diríamos, la acepte, pero hace falta que sea fruto de una experiencia la respuesta que yo dé. Es decir, que realmente me he encontrado con que Jesucristo es el Hijo de Dios vivo, es el que me salva y es a quien me agarro con todas mis fuerzas. Porque hay el riesgo, señalaba el autor de la carta a los hebreos, que hemos escuchado en primer lugar, cuando nos invitaba a temer, es decir, a tenerle respeto al que podamos no entrar en el descanso del Señor. ¿Por qué? Pues porque el mensaje, o solo oír el mensaje, no basta.
Dice de los antiguos: pero el mensaje que oyeron no les sirvió de nada a quienes no se adhirieron por la fe a los que lo habían escuchado. A quienes escuchan el mensaje pero no lo aceptan, no lo hacen suyo, por la fe, no les sirve de nada. Como no nos serviría de nada a nosotros el escuchar día tras día el anuncio del Evangelio si no lo hacemos carne de nuestra carne, si no entra a formar parte de nuestra vida como el mensaje principal, si seguimos escuchando a la hora de tomar decisiones no al Evangelio, o sea, no a Cristo mismo, sino a los muchos salvadores que se proclaman como tales en medio del mundo, sean pensadores, teóricos, sean filósofos, sean artistas de cualquier género, sean políticos, sean quienes sean. Frente a todos ellos solamente hay una voz autorizada, que es la del Hijo de Dios. Y es por lo tanto la voz que merece ser escuchada por encima de todas las demás voces. Comparar o equiparar lo que dice Jesús con lo que dicen otros es sencillamente, si se equipara, no haber llegado a la fe. La fe nos dice, nos asegura desde el interior de nuestro corazón que realmente solo tiene razón Dios, como no podía ser de otra manera. Si es Dios, evidentemente tiene razón, sabe lo que dice porque lo conoce perfectamente. Así pues, en el relato del Evangelio que escuchamos, Jesús nos deja claro a qué ha venido Él. Ha venido a curar, pero ha venido a curar de una doble enfermedad que hay en nuestra vida, como aparece en la persona del paralítico. Él y los amigos que lo llevan, con fe, dice Jesús, dice el evangelista que Jesús vio la fe de ellos, confiaban en el poder de Jesús, sabían que era algo más que un ser humano, lo sabían y por eso le traen a su amigo el paralítico, pero pensaban que su enfermedad peor era precisamente el estar postrado en una camilla, el no poder andar. Jesús de alguna manera les saca de ese error yendo a curar, en primer lugar, lo más grave que había en aquel hombre. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Pero aquella gente se escandaliza. ¿Cómo dice esto? Blasfema. Solo Dios puede perdonar pecados. Y tienen razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero es que si éste perdona pecados, si tiene poder para perdonar pecados, es que es Dios. ¿Y puede demostrar de alguna manera que puede perdonar pecados porque es Dios? Pues sí, y por eso, ya que el perdón de los pecados con los ojos del cuerpo no se ven, ni se ve el pecado, ni se ve el perdón, porque es algo que ocurre en lo más íntimo de nuestro corazón, entonces habrá que dar algún signo que sí se pueda ver. Y efectivamente, lo que les dice Jesús es, pues para que veáis con vuestros ojos que el Hijo del Hombre puede perdonar pecados, entonces va a realizar el signo que indica la rúbrica, la firma de Dios. Toma tu camilla y vete a tu casa. Y aquel hombre que llevaba a lo mejor toda su vida sin poderse mover, se levanta, toma su camilla y se va. Para que veáis. Pero ese para que veáis no va dirigido solo a los que entonces vieron, sino también a los seres humanos que durante siglos y siglos nos asomamos al Evangelio, y es a nosotros a quienes hoy se nos está diciendo, para que podáis dar una respuesta personal, no teórica, no de catecismo, sino una respuesta que nace del fondo del corazón, para que veáis también vosotros quién soy yo. Contemplad las obras de Dios. Es lo que hemos repetido durante el Salmo responsorial.
no olvidéis las acciones de Dios. Y esto es lo que se nos va a invitar durante todo el año, a ir viendo día tras día las acciones y las palabras de Jesús, para ir descubriendo desde nuestra propia experiencia, desde un clima de oración, que efectivamente Jesús es el Dios que puede perdonar pecados y por lo tanto el Dios que ha venido a salvarnos en nuestra vida. Esta es la gran tarea que se nos pone delante de los ojos y del corazón, sobre todo, para que se vaya produciendo una conversión cada vez mayor a Jesucristo, para que lleguemos a ser auténticos creyentes, no de rutina, no porque yo creo así, porque así ha sido toda la vida, porque así me lo han dicho siempre. Esas respuestas no valen para nada. La que vale es la que surge del fondo del corazón cuando me doy cuenta de que efectivamente Cristo es el Señor, es el que me puede salvar, y entonces clamo: ven en mi ayuda, Señor, ven en ayuda de mi poca fe, devuélveme la vista, dame la salvación, concédeme el perdón de mis culpas. Cuando desde el fondo del corazón y de verdad gritamos al Señor, es cuando empezamos a ser creyentes, y entonces vamos transformando nuestras acciones, nuestros actos, según lo que Jesús nos enseña. Pidamos pues que no nos conformemos con una respuesta teórica nunca ante la pregunta ¿quién soy yo para vosotros?, sino que busquemos que nuestra respuesta diariamente sea la de un auténtico creyente.